Bien, buenas noches, niños, jóvenes, ¿cómo están? Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a comenzar con la lista. Aragondi, Presente, buenas noches. buenas noches. Bermúdez, Presente, buenas noches. Cedeño, Presente, buenas noches. Ceballos, Ceballos Marvin, Chilán, Presente, ingeniero, buenas noches. Gastón, buenas noches. Gastón, Huasco, Huasco, Lima, Presente, ingeniero, buenas noches. Molina, buenas noches. Molina, Mugriento, Mugriento, Mugreito, no sé. Muñoz, Presente, Presente, Muñoz, ingeniero. Onofre, Onofre, Pareja, Presente, ingeniero. Peña, Ingeniero Murgueitio, presente. Peña, Luas, Presente, ingeniero. Ramírez, Ramírez, Rueda, Sánchez, Tibanta, Tibanta, Presente. Dilema, Presente, ingeniero Vilema. alguien que no, Ingeniero, buenas noches, Ceballos, presente. Ceballos, ingeniero, presente. alguien más que no se ha nombrado. Gracias. No tengo ningún Vázquez aquí. ¿Quién no ha sido nombrado? ¿Quién dijo Vázquez? ¿Quién dijo Vázquez? Ingeniero, disculpe. Ingeniero, disculpe. Dígame. El compañero Gastón le acaba de escribir por el chat. Parece que está recién saliendo del trabajo y no puede hablar. O sea, no puede usar el micrófono, perdón. ¿Por qué tengo en lista yo 11 y aquí hay 13 en la sala? ¿Quién no ha dicho presente? El Erika, compañero Gastón. igual falta uno. ¿Quién entró con dos dispositivos? A ver, uno, dos. Dos de 13. Está bien, 13. Y hay 14. Ay, aquí está entrando él. Con nuevo Frealici. Bota esto. Pero los espulitos.
Bien, vamos a poner el video mientras comienza la clase. Envíenme al WhatsApp, por favor, los grupos. Envíenme los archivos de PowerPoint para escoger quién expone. Bienvenidos a este video. Es un gusto para mí saludar mis estimados amigos. Vamos a conversar sobre lo que son los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así que si quieren conocer un poquito más, síganme en este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias. En este video revisaremos lo relacionado al tema de incidente. Como incidente, un acontecimiento no deseado, en todo caso, igual que un accidente, que es un acontecimiento no deseado, igual que una enfermedad, que es un acontecimiento no deseado. Pero el incidente es algo que no se ha materializado, ¿no? Que pudo haber resultado en un daño físico, que pudo haber resultado en una enfermedad, que pudo haber sido un accidente, pero no fue. Y en base a eso hay criterios para poder definir lo que compete a la parte de incidencia. Si nosotros revisamos específicamente, los incidentes tienen relación, primero con el tema de ser cuasi accidentes o casi accidentes, como nos manifiesta la normativa de la ISO 45001, ¿no? Donde no se ha materializado el daño, algo que pudo haber sido, pero no fue, y que es importante entender este concepto porque antes la seguridad era completamente reactiva cuando empezó. Es decir, que se investigaban los accidentes de trabajo con la finalidad de que no vuelvan a suceder. Sin embargo, esos accidentes primero tenían que pasar para luego de eso identificar las causas y que no vuelvan a ser recurrentes. Pero hoy por hoy nuestro desarrollo preventivo nos ha llevado a que con los sistemas de gestión y con los diferentes criterios preventivos y normas que manejamos, podamos inclusive identificar aquellos peligros y riesgos que puedan llevar a accidentes, pero ya identificarlos por medio del análisis de los incidentes o de aquellas situaciones que no se han materializado. Entonces, siempre es recomendable que ustedes puedan hacer un programa de identificación, no solo de accidentes, sino de incidentes, de igual manera identificarlos, de igual manera tratarlos, con la finalidad de que se pueda llegar a resolver cualquier situación que se presentara, que eso es lo que necesitamos tener cuando se trata de incidentes, ¿no? De igual manera, si hablamos de los accidentes de trabajo, aquí nos remitimos también a lo que establece la resolución de 10.513, de igual manera al artículo 348 del Código de Trabajo. Como un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador o al afiliado, dice la resolución 513, ¿no? Una lesión funcional o una lesión o perturbación funcional por el trabajo que ejecuta por cuenta ajena, como dice el Código de Trabajo, ¿no? O como dice también la resolución 513, invalidez o muerte, ¿no? Entonces, un accidente de trabajo deriva del trabajo, deriva de la actividad, y por eso es importante diferenciarlo de otro tipo de accidentes. Es decir, un accidente de trabajo presenta características importantes y situaciones importantes que es necesario analizar. Por ejemplo, si nosotros revisamos los respectivos postulados de accidentalidad, nos damos cuenta que existen 3 postulados importantísimos a considerar para un accidente laboral. Primero, que todo accidente es una relación causa-efecto, es decir, todo accidente se explica por causas. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, nunca va a ser una sola causa, sino una nube de causas, que es importante analizar cada causa. Por eso en las investigaciones de los accidentes de trabajo van a salir muchas causas que nosotros tengamos que cerrar. Todas las causas tienen que ser debidamente trabajadas, tienen que ser intervenidas para que no exista recurrencia en un nuevo accidente que se presente por algunas causas. Y de igual manera, como establecen postulados, nosotros modificamos o eliminamos las causas, modificamos o eliminamos el siniestro. Entonces, es un proceso importante, como lo vemos acá arriba, ¿no es cierto? Cada causa es un factor multiplicador, y si nosotros eliminamos las causas, no tendríamos accidentes. Y por eso es importante el proceso de investigación, y por eso es importante considerar que cada accidente de trabajo ocurrido debe ser investigado en sus causas, igual que el caso de los incidentes. Nuestra misión es no tener más accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales en nuestras actividades laborales. Por el empleador, por los trabajadores, por la sociedad, por el país, eso es lo que necesitamos cumplir dentro de lo que nosotros queremos hacer. Y por eso es necesario dentro de ese tema hablar de qué entraría como accidente de trabajo dentro de lo que establece la resolución del IES 513. Si revisamos nosotros la resolución del IES 513, el IES establece claramente estos 6 criterios que ustedes están observando aquí en pantalla para considerar un accidente laboral. Primero, el lugar, dentro o fuera del trabajo, siempre y cuando el trabajador esté trabajando, esté realizando las actividades laborales. No se olvide que el horario laboral
no necesariamente puede calificar un accidente de trabajo, porque puede ser que esté en horario laboral y que no se encuentre ejecutando actividades. Entonces, sí es importante entender que la actividad laboral o el desarrollo del trabajo es importante para que se califique en el trabajo, sea dentro o sea fuera, dependiendo si su trabajo es dentro o es fuera, considerando las actividades laborales. Lo mismo, si vemos el tema de emisión o comisión de servicios, lo mismo puede ser que se vayan de emisión o comisión de servicios, pero si no estaban desarrollando actividad laboral, no entraría como un accidente laboral. Tiene que haber la relación causa-efecto. Si en esa misión o en esa comisión de servicios se estaba desarrollando actividades laborales, entra también como accidente laboral. Lo mismo si se presentara por algún tercero que por alguna razón generara el accidente, cualquiera que fuese ese tercero, un contratista, visitante, cualquier persona extraña, pero la persona trabajadora estaba en el ejercicio de su actividad laboral, por ende se considera también un accidente laboral. Entra también las pausas. Si la pausa estuviera a cargo del empleador, es accidente de trabajo. Si la pausa no estuviera a cargo del empleador, no es accidente de trabajo. Entiéndase que está a cargo del empleador, que es el empleador el que genera la pausa, es el empleador el que está a cargo de la pausa y de coordinar ese tipo de pausas, ¿no? Entonces, no refiere a que se le da la pausa reglamentaria del almuerzo y que eso está a cargo del empleador. No es así, porque en la hora del almuerzo el trabajador puede escoger ir donde necesite comer, si es que no tiene un comedor propio o un campamento donde pueda ir comer en el lugar de trabajo, ¿no? En esos casos habría que entender e investigar que depende de que se encuentre a cargo del empleador para que sea un accidente de trabajo en el caso de pausas, ¿no? Lo mismo entra como la parte gremial o sindical, formada o en formación gremial o sindical, aquellas actividades entran también como accidente de trabajo, ¿sí? Entonces es importante que se verifique qué actividades estaban realizando las personas del gremio o del sindicato formado o en formación. Y al final, el accidente de trabajo en itinere, casa, trabajo, trabajo, casa, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. No se olvide, el primer requisito es que la ruta tenga sentido. El segundo requisito es que existe una relación cronológica, es decir, el tiempo. Y el tercero es que no sea interrumpido por motivos de índole laboral. Así que para que sea un accidente en itinere, casa, trabajo, trabajo, casa, necesita cumplir esas 3 relaciones. La ruta, tiene que tener relación la ruta. Segundo, la relación de tiempo. Y tercero, lo que decía, no debe existir situaciones de motivo de índole personal. ¿Okay? Cuando hablamos de que no es accidente de trabajo, ahí tenemos también diferentes situaciones muy importantes. Como aquí podemos observar, si es que el afiliado se encontraba en estado de embriaguez, droga o sustancia psicotrópica, no se considera accidente de trabajo, excepto si la sustancia puede ser propia del proceso productivo, ¿sí? Y lo mismo, la segunda, ustedes ven, si fuese provocado o autoprovocado por una persona para buscar beneficio por el tema de la cobertura del seguro de riesgo, tampoco. Si fuese autoprovocado o provocado de manera directa o por un tercero con intencionalidad de daño, en ese tipo de aspectos no se considera accidente de trabajo. De igual manera, no es accidente laboral si fuese juego, riña o intento de suicidio, salvo los casos pasivos del juego de la riña, ¿no? Según la calificación del seguro de riesgo de trabajo. Lo mismo, los casos de delito con sentencia condenatoria se tipifican como delito, más no como accidente laboral. Y al final, casos de fortuitos, fuerza mayor o algo extraño al trabajo. Si algo no tiene relación con el trabajo, no es considerado accidente de trabajo. Si algo es de caso fortuito, tampoco es considerado accidente de trabajo. Dentro de esto es importante comprender cómo funciona en el Ecuador nuestra cobertura del seguro de riesgos del trabajo, que es necesaria, es necesario saber, ¿no? Es importante conocer. ¿Sí? De igual manera, hemos hablado sobre el tema de las enfermedades profesionales. Esto es lo que vamos a revisar. Al decir enfermedades profesionales, nos remitimos al tema del artículo 349 del Código de Trabajo y también a la resolución del 10.513. Ahora, la resolución del 10.513 es muy clara en decir que son afecciones crónicas, a diferencia del Código de Trabajo, que dice que son afecciones agudas y crónicas, ¿no? Entonces, causadas de manera directa por el ejercicio de la actividad. Para que sea una enfermedad profesional, primero se lo establece como sospecha, ¿no? Que es importante decirlo, para que en base a eso se pueda investigar las diferentes causas. Una enfermedad profesional normalmente tendría que tener 3 estadios de presentación. Hablamos de 3 estadios de desarrollo. Dentro de esos estadios se encuentra lo relacionado al tema del estadio preventivo, que sería el primer estadio, en el cual se establece que se podría prevenir una enfermedad. El primer estadio. En el segundo estadio se podría curar una enfermedad y el tercer estadio ya sería irreversible la enfermedad. Entonces,
Son 3 estadios de desarrollo de una enfermedad. Las enfermedades se desarrollan con el tiempo, las enfermedades requieren evolución, requieren tener mucho tiempo para que se desarrollen y se conviertan en profesionales. Entonces, en un principio se puede prevenir, hasta un cierto punto se podría llegar en algo a curar, pero las enfermedades ya declaradas especialmente como profesionales son enfermedades irreversibles. Entonces, por ende, requiere una cobertura de un seguro de riesgos que pueda dar las prestaciones necesarias para ese tipo de aspectos que son los que se necesitan para los trabajadores, en especial en nuestro país, en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, en base a esto, el seguro de riesgos de trabajo considera lo que son los diferentes criterios. Estos criterios son necesarios para cuando estamos revisando nosotros temas relacionados a enfermedades profesionales. Ahí vemos nosotros los 5 criterios: clínico, ocupacional, higiénico, epidemiológico, de laboratorio y médico legal. Son los criterios que maneja el seguro de riesgos para poder investigar, analizar y en base a esto, si existen los 5 criterios, poder calificar los casos de enfermedad profesional. Recuerde que el seguro de riesgos de trabajo también tiene el listado de enfermedades profesionales debidamente en sus anexos que tiene relación con la Organización Internacional del Trabajo. Así que es muy importante lo que estamos revisando y espero que este video corto les haya gustado mucho. Si es un poquito complicado tratar de manejarse con diferentes programas informáticos que tenemos aquí, pero lo hacemos con mucho gusto para que ustedes puedan de igual manera llevar la mejor información, de igual manera seguirnos por nuestros canales, ¿no? Así que les agradezco para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. De igual manera, estamos con muchos temas más dentro de nuestro canal para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Quiero agradecerles por su tiempo pequeño y que sigan adelante con su trabajo. Bien, ¿cómo están? El tema es interesante. El tema de hoy son los beneficios, los deberes y privilegios y derechos que tienen los trabajadores, y también tiene que ver con las enfermedades, los accidentes laborales, los riesgos en el trabajo, los riesgos en el trabajo, en unos más, en otros menos, depende de la industria, y las enfermedades profesionales. Vamos a ver con uno de los grupos para que comience a exponer y después damos el resumen. Ustedes son el 1-4, pero 5-4. Aquí hay el grupo 1, grupo 4, grupo 3. Bien, comencemos. Dele. Buenos días, ingeniero. A mí me tocó exponer lo que es obligaciones del trabajo. ¿Puede pasarle? Primero empecemos con lo que son obligaciones del empleador. En lo que... ¿Puede pasarle? Ingeniero. A ver, en el artículo número 69 nos habla de que
Afuera las contenidas en los otros artículos, este artículo, según en sus reglamentos y en las leyes suplementarias o conexas con sus obligaciones de los patronos, dice que primeramente tienes que enviar dentro de estos primeros 15 días de los meses de enero y junio de cada año al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. También dice que directamente por este medio de las autoridades de trabajo o de políticas del lugar donde se encuentre ubicado el negocio, la industria o la empresa. En un informe por lo menos deberá contener las siguientes cosas. Primeramente, el ingreso total que hubiese tenido en concepto de los salarios durante el semestre anterior y con la debida separación de las salidas del trabajo en horarios y extraordinarios. El número 2 nos dice que tiene que contar con el nombre y apellido de sus trabajadores, con la expresión de la edad aproximada, la nacionalidad, el sexo, la ocupación y el número de días que hubiese trabajado. Cada uno del conjunto con el salario individual que se les haya correspondido durante este periodo, excepto de los trabajadores ocasionales. Se utilizan en las explotaciones agrícolas para recolectar la cosecha, palentas, macheteadas y entre otros trabajos agrícolas que no contengan el carácter permanente. El número 3 nos dice que en caso de renuncia en el suministro de dichos datos, el patrono será sancionado con una multa de 50 a 100 colones, que si se trata de adulteración maliciosa de los mismos y de las autoridades representativas le importará una pena como en el artículo 126 del Código Penal. Esta disposición no comprende el servicio doméstico. Siguiente. El número 4 nos dice que preferir la igualdad de las circunstancias a las contrarricientes de quienes no son y a los que se hayan servido bien con anterioridad respecto a quienes no estén en este caso. En la C nos dice que guardan los trabajadores la debida consideración absteniéndose del maltrato o la palabra o de la obra. La D, que dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debidamente los suministros de buena calidad, respondiendo tal luego como se deben en ser eficientes, y siempre que el patrono haya contenido a aquellos, no sean herramientas propias. La E nos dice proporcionar el local seguro para la guarda de los instrumentos útiles del trabajador. Cuando estos sean necesarios, debe permanecer en un lugar donde se presten los servicios. En tal caso, el registro de las herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. También nos dice que tienes que permitir una inspección y una vigilancia de las autoridades del trabajo que se practique en su empresa para cerciorarse el cumplimiento de las disposiciones que estén presentes en el código, sus reglamentos, las leyes conexas y darles un informes indispensables con el objetivo que soliciten. Los patronos podrán exigir a las autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Siguiente. Siguiente diapositiva, ingeniero. ¿Ese ahí? Sí. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando sea imposibilitado para trabajar por lo que cumple el patrono. En la H nos dice que los lugares donde existan enfermedades tropicales endémicas proporcionar al trabajador que protegidos con el seguro correspondiente de la Caja Costarricense de médicos, medicamentos y autoridades sanitarias, proporcionar a los campesinos que tengan 3 o más meses de trabajo continuo, la leña indispensable de los consumos domésticos y siempre que la finca produzca cantidad de supervisiones. Creo que ni siquiera se dieron cuenta que no era Ecuador y estaban investigando en Costa Rica. Sí. Ahí está. Ahí está. Suerte que hay cosas muy parecidas. Sí. Pero definitivamente no es Ecuador. No es Ecuador. Estaban en los documentos que nos había enviado ingeniero, ahí en los links. Bueno, bien. Bueno, puede pasarle a lo que es las obligaciones del trabajador.
Esa es la siguiente. Ahí. Sí, bueno. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario sin reducción del trabajo para que ejerzan el voto de las elecciones populares y consulta bajo la medida del referéndum. Deducir al trabajador las cuotas se hayan comprometido a pagar la cooperativa, el sindicato, el concepto de aceptación durante el tiempo que aquella permanezca y el consentimiento interesado. También siempre que solicite respectiva organización social legalmente construida, deducir asimismo las cuotas del trabajador que se hayan comprometido a pagar las instituciones de crédito legalmente construidas que se refieren a los mismos principios de las cooperativas. En el concepto se refieren a los mismos en los préstamos o contratos de ahorro y crédito de adquisición de las viviendas propios debidamente autorizados del interesado y el solicitante de la institución respectiva. La cooperativa, el sindicato o la institución de crédito demandada de retención respectiva deberá comprobar su personería y las cuotas de cuyo descuento pide son las autoridades de estatus o contratos respectivos. Siguiente, ingeniero. Las obligaciones del trabajador. En las obligaciones del trabajador tenemos en el artículo 71, fuera las constituciones de estos artículos en sus reglamentos y leyes suplementarias del contexto, son obligaciones del trabajador desempeñar un trabajo bajo la dirección del patrono o representante cuya autoridad esté lejos de sujetos de todo corriente al trabajo, ejecutar las intensidades de cuidado inmersos apropiados a la forma, tiempo y lugar convenidos, restituir el patrón los materiales no usados y conservar el estado de instrumentos y útiles que se les faciliten el trabajo. Es entendido que no serán responsables del deterioro normal ni de las sanciones de caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. También nos dice que debe observar unas buenas costumbres durante sus horas de trabajo y prestar auxilios necesarios en el caso de siniestros o riesgos emergentes de las personas interesadas o del patrono o algún otro compañero del trabajo, que en estos no estén en peligro ni nada, a lo cual se dará derecho a una remuneración adicional. Para someterse al reconocimiento del médico, sea solicitando su ingreso del trabajo durante y a solicitación del patrono para comprobar que no se prestan alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad proporcional o contagiosa o incurable, a petición del organismo oficial, de la seguridad pública o de seguridad social que cualquiera contenga. También guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales de la fabricación de los productos cuya elaboración sea concurra directa o indirectamente de los cuales tengan conocimiento por razones de trabajo que se ejecutan, así como asuntos administrativos reservados cuya divulgación no causa perjuicio al patrono, o observar rigurosamente las medidas preventivas de la que concuerdan las autoridades competentes en las que indica el patrono, la seguridad personal de ellos, de sus compañeros laborales y los de que trabajan. A continuación, mi compañero. Siga. ¿Qué pasó con los demás? Ingeniero, no sé si estarán en la llamada, pero puedo seguir con mi parte. Siga. Esa es la parte más o menos al final. ¿Cuál es la suya? La parte de las enfermedades profesionales. ¿Quién le toca ahorita eso ahí? Revisión del empleo. Creo que el compañero Javier. Ya, léalo usted por lo menos, ya él se queda sin nota. Okay, provisiones del empleador. En el artículo 70 nos dice que queda absolutamente prohibido a los patronos a inducir o exigir a sus trabajadores a que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se les
admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales que pertenezcan o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. D. Detener por sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, hacia título de indemnización, garantía o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Siguiente. Hacer colectas o suscripciones obligatorias en los establecimientos de trabajo. Portar alarmas en los lugares de trabajo, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por la ley. La sanción en este caso será la que determina el artículo 154 del Código de la Policía. G. Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o cualquier otra condición análoga. H. En tratándose de fincas rurales, el plazo del que habla en el artículo 691, párrafo final del Código de Procedimientos Civiles, en caso de desalojamiento por cesación del contrato de trabajo u otro motivo. Y ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Siguiente. Prohibiciones del trabajador. Siguiente. Artículo 72. Queda absolutamente prohibido a los trabajadores abandonar el trabajo. Abandonar el trabajo en labor sin caso justificado de licencia o patrón. B. Hacer trabajo durante propaganda política electoral o contrario a las instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier acto que simplifique la constitución de la libertad religiosa que establece la constitución en vigor. C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. Esa parte ya está repetida, si no estoy mal. Creo que se nos pasó la diapositiva. Los riesgos del trabajo. Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador. En el artículo 347, riesgos del trabajador, se nos dice que los riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de responsabilidad del empleador se considera riesgo del trabajo a las enfermedades profesionales y los accidentes. Artículo 348. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Siguiente. Luego viene la parte de las enfermedades profesionales, que es el artículo 349, lo que nos dice que las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. El artículo 350 se nos habla del derecho a la indemnización. El derecho a la indemnización comprende a toda clase de trabajadores, salvo los dispuestos en el artículo 353 de este código. En el artículo 351, indemnización a servidores públicos. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derechos públicos están obligados a indemnizar a sus trabajadores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber cuando el accidente fue consecuencia directa del cumplimiento de comisiones de servicio legalmente verificadas y comprobadas. Siguiente. Se exceptúan de esta disposición los individuos del ejército y en general los que ejerzan funciones militares. Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de la salud pública gozarán también del derecho concedido al artículo anterior. Artículo 352. Derechos de los deudos. Reconoce el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados de sanidad, salud pública y en general, de los demás departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones de contagio de las enfermedades infectocontagiosas, para reclamar al Estado la indemnización que corresponde por accidentes de trabajo. Igual reconocimiento se hace respecto a las lesiones que sufrieren en las condiciones que establece el inciso anterior. Siguiente. Siguiente. La OMS también nos da un concepto de lo que quiere decir las enfermedades profesionales, que nos dice que concibe a la salud como el estado completo del bienestar físico, psicosocial
y no solo la ausencia de enfermedad de los trabajadores como la consecuencia de la protección frente al riesgo. Siguiente. Por lo cual podemos inferir que la enfermedad profesional es un evento dañoso que sufre el trabajador y esta se deriva de la actividad laboral como enfermedades, patologías o lesiones, que se ve reflejado en lo que dice Basara en el 2014, que define la enfermedad profesional como el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajador o por la otra forma en que está organizado. Luego están lo que nos dicen los artículos, que eso ya lo leí también, ingeniero. Y por último, ya lo que tendríamos que decir es que los criterios de diagnóstico para calificar las enfermedades profesionales son el criterio clínico, el criterio ocupacional, el criterio higiénico epidemiológico, el criterio de laboratorio y el criterio médico legal. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Falta un compañero, pero dice que le está fallando el micrófono. Hágalo usted entonces. Ya, puede pasar al siguiente tema. Ahí. No, esas son enfermedades. A ver, deberes del trabajador. Los derechos del trabajador en Ecuador son... Los derechos del trabajador del Ecuador son irrenunciables y exigibles para todos los empleadores, los cuales están contenidos en el Código de Trabajo y son los siguientes. Primero, la afiliación del Seguro Social desde el primer día de trabajo, recibir como mínimo el salario básico en función de la tabla sectorial, percibir las horas extras y suplementarias, gozar de beneficios sociales en el 10º y el 4º, percibir fondos de reserva a partir del 2º año de trabajo, tener vacaciones laborales remuneradas, con pensión del trabajo digno y también a un periodo de licencia por paternidad y maternidad, un subsidio para la nueva madre, solicitar certificados relativos a su trabajo y recibir pagos de utilidades. Siguiente. Accidentes de trabajo. Estas son algunas definiciones. Primeramente dice que la mayoría de las definiciones dadas de los siguientes son tratadistas. Tienen como fundamento el criterio mantenido por las respectivas legislaciones, entre ellas el criterio son los siguientes. Nos expresa que los accidentes en general es un acontecimiento previsto o ocasional que puede organizar un daño en una cosa o en una persona. El accidente de trabajo será eso mismo, pero limitado los daños sufridos en su capacidad física por los obreros durante el trabajo que se desarrolla la industria. También se define como un trabajo de toda casualidad o suceso eventual de carácter repentino por el accidente de trabajo. Este mismo suceso será eventual, el cual se produce con consecuencia del trabajo y con efectos de orden patronal. Por organizar una lesión bauble o siempre que el ejercicio de la actividad represente una presentación subordinada. Esta parte debemos subrayar que el carácter restringido, ya que se ha citado en la tratista del accidente de trabajo, subraya que el accidente debe ser eventual y repentino. La situación no se produce en caso de enfermedades profesionales ni en las del trabajo. También señala que, por otro lado, el accidente de trabajo es el producto de la causa a la vez súbita y de violencia, y que se manifiesta en lesiones corporales que se traducen en el fallecimiento de la víctima o la incapacidad, más o menos grave, de trabajo. También, en cambio, se define como un suceso anormal en el cual se genera un súbito y por lo menos una duración corta y limitada, que atenta con integridad o la salud del cuerpo humano. Siguiente. En el artículo 35 nos define como accidente de trabajo los siguientes términos. Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o una perturbación funcional con
ocasión o consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. En el estatus del IES nos dice que textualmente señala que para efectos de este seguro accidente del trabajo es todo suceso o imprevisto repentino que ha ocasionado al afiliado, al IES. La lesión corporal o por perturbación funcional o muerte inmediata o posterior con ocasión o consecuencia del trabajo que se ejecuta en cuenta ajena, también considerado un accidente de trabajo el que es el sufrimiento del asegurado al traslade de su domicilio a un lugar de trabajo o viceversa. Siguiente. La legislación de seguridad social. Igualmente, nuestra legislación sobre la seguridad social establece que en caso de accidente de trabajo autónomo, el hecho de que el accidente se produzca en circunstancias anotadas se exige, obviamente, el requisito de dependencia patronal. Para esto es el caso de los trabajadores sin relación de independencia, las actividades protegidas por el seguro de riesgos de trabajo serán calificados por el IES con anterioridad y aceptación a la afiliación. Esto está en el artículo 74 en el estatuto del codificado del IES. Los elementos de un accidente de trabajo, primeramente A, el producto de ese suceso imprevisto o repentino. B, ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte. Y C nos dice que es el organismo de trabajo que se desarrolla por una persona. Siguiente. Muy bien. Vamos al siguiente grupo. Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca de los derechos, prohibiciones, obligaciones del empleador y trabajador, de los riesgos del trabajo y accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Siguiente. De los derechos del trabajador en el Ecuador son irrenunciables y exigibles para todos los empleadores, los cuales están contemplados en el Código de Trabajo y son los siguientes. La afiliación a la seguridad social desde el primer día de trabajo, recibir como mínimo un sueldo básico de $400 en función a la tabla sectorial, percibir horas extras y suplementarias, gozar de beneficios sociales como el 13º y 14º, percibir fondos de reserva a partir de su segundo año de trabajo. Este fondo de reserva, los empleados lo reciben a partir del 13º mes. Tener vacaciones laborales remuneradas, compensación por salario digno, a un periodo de licencia por paternidad y maternidad, subsidio para la nueva madre, solicitar certificados relativos a su trabajo y recibir pago de utilidades. Bien, solamente para reforzar un poquito entre los beneficios que recibe el trabajador, los derechos que tiene. Todos tenemos derecho a estar asegurados. Nadie puede estar desde el primer día de trabajo sin seguro. Y nadie puede renunciar al seguro social. Recibir el sueldo básico. El básico del sueldo es un piso, no es un techo. Si el empresario quiere, te puede pagar 500, 600, 700, lo que quiera te puede pagar. Pero no te puede pagar menos de 400. ¿Por qué esto? Porque si el empresario pudiera, nuestro gran empresario, buen corazón, honesto, entre comillas, si pudiera pagarte 200, te pagaba 200. Si pudiera pagarte 300, te paga 300. Siempre está dispuesto a pagarte menos el empresario para ahorrarse dinero. Por eso es que la ley exige que como mínimo se respete el salario básico, que en este caso es 400. Y que el gobierno, depende del gobierno, cada año lo incrementa o lo mantiene. Bien, a recibir horas extras suplementarias, hay muchas empresas que no les gusta pagar horas extras, e inclusive mantienen a los trabajadores trabajando más de las 8 horas diarias, pero no les pagan horas extras. Cuando la ley especifica que tenemos derechos a los trabajadores a recibir remuneraciones extras y suplementarias por concepto de trabajo extraordinario. Gozar de beneficios sociales, todos los trabajadores tenemos derecho al 13º y 14º sueldo. El 13º sueldo se calcula de noviembre a noviembre y es por lo general todo lo ganado en ese periodo dividido para 12. O sea, por lo general es un sueldo completo, que se paga hasta el 24 de diciembre de cada año. Y el 14º, que es pagado, llamado también bono escolar, que es pagado en la época de marzo
cuando va a empezar clases en la costa, y creo que octubre, en la sierra, cuando va a empezar clases el periodo de sierra. Percibir los fondos de reserva. A partir del segundo año de trabajo tenemos derecho a los famosos fondos de reserva, que algunos lo acumulan, otros lo mensualizamos. Eso depende de cada trabajador. Tener vacaciones laborales remuneradas significa que todos tenemos derecho a las vacaciones. En el sector público son 30 días, en el sector privado son 15 días más un día por cada año laborado. Si tienes 5, después del quinto año, perdón, si tienes 5 años, tienes 15 días. Tienes un año, 15 días, tienes 2 años, 15 días. Pero después de los 5 años, el sexto año ya tienes 16 días, el séptimo año tienes 17 días. Y así hasta completar un máximo de 30 días. Quiere decir que con 20 años ya puedes tener 30 días de vacaciones, pero nunca puedes pasar de los 30 días. ¿Ok? Compensación del salario digno, aumento de licencia por paternidad y maternidad. Esto es nuevo. Antes siempre hubo la licencia por maternidad. En el gobierno de Correa se creó la licencia paternal, que significa que aparte que la mujer tiene vacaciones post dado a luz, el hombre también tiene por lo menos 15 días, la mujer que son 45 días. El hombre tiene 15 días para que esté con la esposa, cuidando el hogar y cuidando de ella. Solicitar certificado de trabajo, recibir pago de utilidades, tenemos derecho al 15% de utilidades, el 10% para todos los trabajadores, solteros, casados, y el 5% solamente los que tienen carga familiar, los que tienen hijos. Siga. Por tanto, el empleador también debe respetar las siguientes obligaciones. Celebrar un contrato de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de Relaciones Laborales. Afiliar al trabajador a la Seguridad Social a partir del primer día de trabajo. Asumir el porcentaje que es el 11.45% que corresponde al empleador por la Seguridad Social. Pagar un sueldo no menos al básico general unificado, que es de $400. Pagar beneficios sociales y compensaciones por salario digno. Pagar utilidades en caso de que la empresa tenga beneficios. Pagar fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo. Siguiente, por favor. Todos aquellas afiliaciones del IES tienen derecho a seguro de salud, atención médica en hospitales del IES. Espera un ratito, déjeme regresar acá. Solamente repito para reforzar. Miren que la obligación del trabajador, obviamente, tiene un contrato del empleador. No puede tenerlo sin contrato, aunque también es reconocido un contrato verbal. Pero debemos siempre dejar estipulado un contrato. Afiliar al trabajador de Seguro Social es obligación del trabajador, del empleador, afiliarnos al Seguro Social. Asumir el porcentaje 11.45 que corresponde a la Seguridad Social. Sí, el Seguro Social se divide en dos, en el aporte patronal y en el aporte individual. El aporte patronal lo cubre el patrono, el empleador, y el aporte individual lo cubrimos nosotros los empleados. El aporte individual es el 9.35% del sueldo y el aporte patronal es el 11.45%. Quiere decir que si tú ganas $400, tienes que retenerte el 9.35 de 45. Y el patrono paga el 11.45 de esos 400. Si tú ganas $1,000, a ti te corresponde que te descuente que $9.35, o sea, algo así como $93. $3.5. Y al patrono le corresponde pagar por ti. Por esos $1,000 le corresponde pagar $114.50. Ese es el aporte patronal y el aporte individual. ¿Qué le corresponde también al trabajador, al empleador? Pagar el sueldo básico. No menos el básico. Pagar beneficios sociales y compensaciones, pagar utilidades en caso que la empresa genere beneficios. Si la empresa no genera utilidad, no se paga nada. Pero si la empresa sí genera utilidad, debe pagar el porcentaje del 15% de los trabajadores y el resto obviamente se lo queda él pagando los impuestos de la renta. Y pagar los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo del empleado. Sigamos, dele. Buenas noches, Seguro de ingeniero. salud. Atención médica en hospitales del IES. Extender servicios de salud para cónyuges e hijos. Seguro de desempleo, subsidio por enfermedad y maternidad,
acceso a préstamos quirografarios e hipotecarios, seguro de riesgo de trabajo, derecho a jubilación por vejez, invalidez e incapacidad, pensión por Montepío y auxilio de funerales. Bien, básicamente aquí, ¿cuáles son los beneficios que tienen derecho de acuerdo al IES los trabajadores? Seguro social, atención médica en los hospitales, auxilio funerales, pensión de Montepío, derecho a jubilación por vejez. Mientras más rápido, perdón, se afilen ustedes al seguro, nos afiliemos nosotros, tenemos mayores posibilidades de jubilarnos a temprana edad o jubilarnos a la edad adecuada, porque la ley especifica que debemos tener más de 65 años y tener, en caso de hombres, 60 años mujeres, y tener más de 40 aportaciones, 40 años de aportaciones. Entonces, a veces no se cumple eso y por lo tanto hay jubilaciones anticipadas y los montos son menores de la jubilación. También, mientras más sea tu aporte individual, o sea, mientras mejor sea tu sueldo, mejor será tu jubilación. Si te afilian con el básico, así tú ganes 2.000, así tú ganes 1.500, te va a salir una pensión baja. Porque también eso se puede dar. Por ejemplo, en el fútbol, los futbolistas están afiliados con sueldo básico. Algunos, ¿no? Cuando ganan 2.000, cuando ganan 5.000, cuando ganan 10.000, cuando ganan hasta 20.000. Entonces, si llegara a haber una jubilación de ellos, van a jubilarse al básico. Porque el sueldo, ese es el que está registrado. El sueldo que te vas a jubilar, para jubilarte, te calculan los 5 mejores sueldos de toda tu vida laboral. Entonces, si tus sueldos son bajos, vas a tener una pensión baja. Si tus sueldos han sido altos, vas a tener una pensión alta hasta un tope de $2.200. Bien. Seguro de desempleo que fue creado por Correa hace unos años, que en caso de desempleo tienes opción a recibir un sueldo, un valor por los meses que estés desempleado. Creo que son hasta 6 meses, 3 a 6 meses. Sigamos. ¿Quién le toca? Siga. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Así como en el trabajo, también hay que cumplir obligaciones, ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, en la forma, tiempo y lugar convenidos. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado aquellos útiles que se encuentren a su cargo. Trabajar en caso de peligro o siniestros inminentes por un tiempo mayor al señalado, solo en caso de que los intereses de la organización y sus empleados se encuentren en situaciones de riesgo. En este caso, el trabajador podrá pedir aumento de remuneración de acuerdo a la ley. Conservar postura y buena conducta dentro del trabajo. Guardar secretos técnicos, comerciales o de fabricación de la organización. Siga. Las causas son las siguientes. Punto 1. Poner en peligro su seguridad y a la de sus compañeros. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. Portar armas durante la jornada laboral. Hacer colectas en el lugar de trabajo. Usar útiles suministrados por la empresa en lugares fuera de ella. Abandonar el sitio laboral sin causa legal. Hacer competencias dentro de la jornada laboral. Suspender el trabajo salvo en caso de huelga. Buenas noches, ingeniero, compañero. La terminación de relación laboral. El empleador, por cualquier causa que se estuviera dando la terminación, debe realizar un acta de finiquito en la que debe contar que dan por terminada la relación laboral. El último sueldo y el desglose de los valores se cancela al trabajador. Renuncia voluntaria o desahucio. Existe un acuerdo entre partes, que es por donde se ingresa la renuncia voluntaria por parte del trabajador.
para lo cual se deberá presentar una solicitud al inspector de trabajo. En caso de que el trabajador desee terminar la relación laboral por desahucio, deberá presentar una solicitud de desahucio. Debe ser presentada por el trabajador con 15 días de anticipación a la fecha en la que desea dar por terminado la relación laboral. En caso de que sea aprobado, el empleador compensará el 25% de la última remuneración por cada año de servicio prestado. Enfermedades no profesionales de trabajador. El empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que padeciera la enfermedad que lo inhabilite para el trabajo, siempre que ésta no exceda de un año de servicio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los riesgos del trabajo, en lo que es el capítulo 1, la determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador. En el artículo 347 de riesgos del trabajo, indica que los riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas al que esté en juego el sujeto del trabajador, es decir, en una ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador, se consideran riesgos del trabajo a las enfermedades profesionales y los accidentes. El artículo 348 del accidente del trabajo indica que el accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Artículo 349. Enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o causadas de una manera ejercicio de la profesión o el trabajo que producen. Por favor. Ingeniero, siguiente posibilidad, por favor. A ver, ¿qué pasó? ¿Sigo? Sí, la siguiente, por favor. Ya. Gracias. En lo que sería el artículo 350, perdón, no se puede observar bien la parte de arriba, hay como una barra. Ahí está Bueno, bien, ¿sabes? sí, ya está bien. Lo que es el artículo 351 de la indemnización a servidores públicos, el Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo y inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento del cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas. Se exceptúan de disposición los individuos del ejército y en general los que ejercen funciones militares. Los empleados y trabajadores del Servicio de Sanidad y de Salud Pública gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior. Artículo 352, derechos de los deudos. Reconoces el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás departamentos asistenciales del Estado que fallecieren en el ejercicio de sus cargos por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas para reclamar al Estado indemnización que corresponden por accidente de trabajo. Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las condiciones que establece el inciso anterior. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer el resumen.
Bien, de los riesgos del trabajo, accidentes laborales, tenemos primero la definición de qué es riesgo laboral o qué es riesgo de trabajo. Son todas las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o como consecuencia de la actividad. Dada la actividad que estamos realizando, actividad laboral que el trabajador esté realizando, puede haber riesgos de daño de su integridad física, mental, psicológica, pero puede haber daño. Y esos son riesgos laborales. Hay obviamente industrias con mayor riesgo laboral o industrias con menor riesgo laboral. ¿Ok? Dependiendo de la actividad a la que se realice. Alexis levantó la mano, dígame. Disculpe, ingeniero, en lo que es riesgo laboral, ¿es en el área que le toca trabajar o puede ser en cualquier parte de la empresa? No, pues cualquier parte de la empresa. Inclusive te reconoce la ley el tiempo de llegada y el tiempo de salida, siempre y cuando vayas directamente de tu trabajo a la casa. Si yo voy de mi trabajo y voy al cine y después voy a comer y ahí me voy a la casa, ya no te considero, te cubre si es que tú tienes ahí un accidente. Si tú estás llegando, estás dentro de accidente laboral y estás yéndote, tú demoras, por ejemplo, 40 minutos de tu casa al trabajo en tu carro, entonces, o en el bus. Entonces tú estás ahí cubierto desde que sales de tu casa hasta que llegas y desde que sales del trabajo hasta que llegas a la casa, si vas directamente. Asimismo, si estás en cualquier etapa, porque tú puedes ser que estés, por ejemplo, en contabilidad, pero fuiste a llevar un informe o a pedir un informe al departamento de producción y llegaste al departamento de producción y resulta que una caja de los que están ahí se te cayó y te pegó en el pie y te lesionó y te quebró el pie. Es un accidente laboral. No estás en tu área de trabajo, pero estás en el trabajo. Estás en el trabajo. Es más, si te mandan, por ejemplo, de tu trabajo hacia otra empresa a llevar, eres, por ejemplo, un mensajero, estás llevando una información, estás haciendo una actividad de tu trabajo y tienes ahí un accidente, es considerado accidente laboral porque estás en un envío, en una misión del trabajo que se te ha dado. ¿Ok? Ok, listo. Gracias. Los efectos de responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrir. Puede darse el caso que tú estés en la parte de una industria de pintura, por lo cual tienen que darte, por eso es que muchas industrias tienen que darte todas las seguridades. Te dan mascarilla o te dan esas que vienen con filtro, dependiendo del riesgo de inhalación de los químicos que hay en las pinturas. Te dan lentes, te dan casco, en algunos casos, pues más que nada en la industria de construcción, te dan arnés para que cuando estés en un piso alto, estés con la seguridad agarrado y no te puedas caer. Entonces te dan, dependiendo de la industria, te dan la seguridad. Te tienen que dar para evitar que haya un accidente, para minimizar el riesgo que existan los accidentes. Porque la responsabilidad del empleador es por los trabajadores. Y como ellos son responsables no solo de los trabajadores, tienen que darnos todas las seguridades del caso al trabajador dentro de la industria. Por eso es que usted ve que tienen casco. Inclusive, por ejemplo, de contabilidad no tienen casco porque están en el departamento. Pero si van a planta, siempre hay letreros, no sé si, bueno, ustedes trabajan, me imagino que ustedes tienen que saber. Si alguien entra a la planta, tiene que ponerse un casco o un chaleco. O no es así. Alguien que esté aquí trabajando en la industria nos indique, nos cuente. Así es, ingeniero. Es dependiendo de la zona. Cuénteme, estoy mintiendo. Bueno, yo no soy experto exclusivamente, pero obviamente sí he leído e investigado. Cuénteme. Lo que pasa es que en el tema de seguridad industrial, el área administrativa es tú vas con tu ropa normal, los zapatos, suela y todo, pero una vez que una persona del área administrativa ingrese a la zona industrial, que se le llama así, o la zona de la fábrica, normalmente ya sus EPP requeridos mínimos son, dependiendo de la zona, un chaleco reflectivo, botas puntas de acero y su casco. Y actualmente que se usa su mascarilla antifluido. Claro, inclusive, hasta cosas tan sencillas como, por ejemplo, KFC, cocinar, los trabajadores tienen sus guantes, tienen para que el cabello no caiga en la comida, tienen su... Copia. Exacto, la malla. Copia. Su malla protectora, no sé cómo le dicen, pero su malla protectora. Se llama copia, ingeniero. Ah, bueno, copia. 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 Ah, mire usted, no sabía. Pero eso es, a ver, deletrémelo.
C-O-F-I-A. Cofia. Cofia, ya, cofia. Ya, entonces, y algunas seguridades, por ejemplo, que no pueda fumar. O sea, eso depende de la industria, depende de qué estés trabajando, qué tengas ahí, o sea, depende de qué riesgo puede ocurrir. Entonces, tú no estás en planta, estás en administrativo, pero vas a visitar plantas. Es más, cuando un visitante así se venga de afuera, es tu responsabilidad dentro de la planta, tú le pides que cumpla con lo mínimo dentro de la planta, que de pronto es las botas porque te puedes resbalar, los chalecos para identificarte, y que debe ser de pronto un color distinto para que sepa que es visitante y no es trabajador, el casco porque te puede caer encima algún objeto, las gafas o la mascarilla dependiendo si es algo, un riesgo de inhalar. Si no hay riesgo de inhalación, pues no se pide eso ahí. O sea, y hay ya lo que se llama seguridad industrial, las normas ISO que te exigen que tengas toda esa seguridad, ¿sí o no? Así es. Sí, ingeniero. Entonces, por esos riesgos puede ser el caso que pese a la seguridad, el trabajador se enferme, o porque teniendo todas las seguridades no usa la mascarilla o no usa las protecciones, los cascos y todo eso, y tenga un accidente. Si es negligencia el trabajador, pues el empleador puede tener exento de responsabilidad, pero si no es negligencia el trabajador, el empleador es solidario, responsable de lo que le ocurra al trabajador. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar un poquito. ¿Cuáles son los riesgos laborales más frecuentes? Obviamente eso va a depender mucho de qué, de la industria. El riesgo eléctrico, dependiendo de la industria, el incendio o la explosión que puede haber. El año pasado no hubo unas explosiones en Durán de una fábrica de papeles, si no me equivoco, ¿no? Entonces hay riesgo, por supuesto, hay ese riesgo y hay que cuidar y minimizar que no pase a mayores, que no haya pérdida de vidas o lesiones o heridos. Contaminación acústica, porque así también en algunas industrias el ruido es tan fuerte que el trabajador que está 8 horas diarias debe tener, aparte de pronto del casco, tal vez no la mascarilla, pero sí debe tener unos tapaoídos, que son como audífonos grandes que se los ponen en el oído para que minimice el ruido y no dañe los oídos de la persona. No sé si alguien trabaja en un lugar así parecido o ha visto que también se ponen tapaoídos como audífonos. En una constructora. En una constructora, no por los ruidos. Sí. En MAVE. Dependiendo de los decibeles. En MAVE, ¿no? En MAVE por la forma de construcción me imagino que hacen las cosas en MAVE. En una constructora también, estamos Picapiedra, ¿cómo era? No era constructora, no era excavadora, era una, ¿cómo se llama eso para que traen la tierra, que traen una... Minera. Algo así como minera, o cuando explotan la tierra por aquí en Guayas, se me pasa el nombre. Bueno. Una cantera, ingeniero, ¿no? Una cantera, exactamente, una cantera. Entonces hay mucha bulla, hay explosiones inclusive, hay máquinas que pican la tierra para suavizarla y hay otras que la cargan, entonces hay mucha bulla. Entonces se les pide o se les exige a los trabajadores que se pongan esos audífonos para protección de los oídos, ¿no? Entonces hay contaminación acústica. Caídas y golpes, tropiezos que puede haber en todos lados, por eso se piden las botas a veces, no solamente porque puedas, si hay algún líquido, algún químico en el piso, te puede afectar en los zapatos o los pies de uno, sino también que te puedes resbalar, y ese resbalo puede generar un accidente. Temperaturas extremas, siempre se debe poner cuando hay calderas o cuando hay sitios donde está la temperatura muy alta, o no se deja el ingreso a cualquier persona, solo se ingresan personas autorizadas, o se les anuncia, ¿no? Bueno, para personas autorizadas o no autorizadas siempre se anuncia que está muy alto, que tiene tantos grados y que es peligroso tocar, siempre. Y en algunos casos se exige que entre con guantes protectores de calor. Exposición a pantallas del ordenador, eso es más desde el punto de vista administrativo, cuando pasamos mucho tiempo
en la computadora, eso afecta la parte visual. Inclusive computadoras que tienen la protección de, hay eso se llama pantalla protectora de las computadoras para el reflejo de los ojos, que también afecta a las vistas. Problemas psicológicos, porque hay actividades que por el estrés laboral generan que haya problemas psicológicos a las personas. Vulnerabilidad de información confidencial también está dentro de las posibles y más frecuentes riesgos del trabajo. ¿Alguna pregunta está ahí? Los accidentes de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Eso era un riesgo y el riesgo puede generar que haya un accidente. El accidente de trabajo es todo suceso imprevisto o repentino, por esos accidentes, porque es imprevisto, no lo tenías planificado y fue repentino. Que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que está ejecutando. Por ejemplo, un cargador tiene la faja para cargar, pero ya tiene años la faja, ya no le protege mucho y le causa un problema en la espalda. Eso es accidente laboral y tiene que ser atendido y cubierto por el seguro de la empresa. ¿Ok? Luego vemos las enfermedades profesionales, que son enfermedades derivadas de la actividad laboral, ¿no? Enfermedades profesionales son afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen a la incapacidad. Por ejemplo, en eso mismo de las pinturas, oler mucho ciertos químicos, por más que tenga mascarilla o filtro de aire, te puede generar un problema en los pulmones o un problema en la piel de pronto. Y eso es una enfermedad que se originó por la actividad del trabajo, por la actividad laboral, ¿no? Entonces, eso es considerado una enfermedad laboral, porque es originada por la actividad. Si no, el trabajador no hubiera trabajado ahí, si el trabajador no perteneciera a esa actividad o no lo hubiera realizado, no se hubiera enfermado. Entonces, como es una enfermedad producto de la actividad que realiza, pues es considerada una enfermedad laboral. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Síndrome del túnel carpiano, lesiones de hombro, manguito rotador, lumbagos, más que nada en la espalda baja, cuando hacen mucha carga, o por malas posiciones en los empleos, cuando están mucho frente a la computadora y hay malas posiciones. Por ejemplo, los docentes hemos estado toda esta pandemia, bueno, gracias a Dios hemos sobrevivido, pero hemos estado en la casa dando clases sentados, cuando antes siempre pasábamos parados. Entonces, la enfermedad de los docentes cuando estamos mucho tiempo parados siempre fue tener varices. Pero ahora que pasamos mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados, perdón, aparte de las varices también hay problemas de espalda. Yo tenía que comprarme un soporte para la espalda. Primero me compré una silla ergonómica, que es la que tengo, y me compré un soporte lumbar para, y bueno, a partir de eso mejoró, porque el primer semestre que estuve dando clases tuve bastante dolores de espalda. Ya cuando entré al segundo semestre me compré este soporte de espalda y esta silla ergonómica y ha mejorado cualquier cantidad. Este semestre, que es mi tercer semestre virtual, me siento mucho mejor cuando estoy dando la clase, ¿no? Entonces, es precisamente por eso, porque obviamente por la actividad que estamos realizando, se pueden generar lesiones, puede generar lumbagos, problemas de espalda, dolores, que obviamente pues, son producto del trabajo, porque pasamos mucho tiempo sentados. Ahí lo ideal sería también tener masajes, relajantes, descontracturantes, pero eso no se puede todavía y obviamente la empresa no lo cubre. En este caso, lo que hice yo para mi posición de estar sentado, mi silla tenía que haberlo cubierto a la universidad. Pero bueno, en todo caso, cuando estoy en la universidad, ahí sí tenía mi silla, tenía nuestro escritorio, y como no pasaba mucho tiempo sentado, pues no había estos problemas de espalda. Bien, ¿qué más? Tensionitis o tendisis en la muñeca, cuando pasas mucho tiempo cogiendo alguna o cargando algo, o en la computadora también, manejando el mouse. Hay unos mousepads ergonómicos que yo me compré uno para evitar el problema de la muñeca cuando estás cogiendo mucho tiempo el mouse que estás trabajando. Epiconditis, hipocausia, no las conozco esas ahí, pero son enfermedades laborales. Trastornos Es una lesión en el, ¿Mande? perdón, es una lesión en la parte exterior del codo y también ocurre por parte de la muñeca. Ah, ¿la cual era? ¿Hipocausia La o...? epicondilitis. Ah, mire tú. Y la
hipoacusia es como una pérdida del oído. Ah, muy bien. Y eso se lo enseñan, me imagino, tiene obligación de enseñárselo, en lo que es cuidados laborales, en lo que es seguridad laboral, seguridad industrial. Porque tiene que tener uno cuidado de precisamente no padecer esos problemas, esos enfermedades laborales. Está todo relacionado con el estrés y la ansiedad, que eso es muy común. La parte del estrés te genera gastritis. Esa es otra enfermedad de movilidad que nosotros tenemos. Casi todos los docentes tenemos gastritis. Y esa gastritis es producto del estrés, la ansiedad que genera, e inclusive que no nos dan horas de almuerzo. Aquí, por ejemplo, bueno, ahora que estamos en casa, sí comemos a nuestras horas. Pero aún así, por ejemplo, yo hoy día, los días justo miércoles, yo tengo clases de corrido, de 11 a 1, de 1 a 3. No hay horario de comida. Entonces tengo que mandar a los chicos 10 minutos antes de la 1 y entrar 15 minutos después para tener 25 minutos para poder comer. Y eso pasaba cuando estábamos en clases normales. Y los docentes teníamos que buscar la forma de almorzar porque no hay la media hora o la hora de almuerzo. Entonces eso también en otras empresas, pues obviamente hay la media hora o la hora que de almuerzo, precisamente para precautelar ese problema de la gastritis de los docentes. Bueno, de los trabajadores en sí, porque no es solo el propio docente. Y la neumoconiosis, esa no sé tampoco qué es. Me imagino que es un problema respiratorio, me imagino. Sí, por oler carbón en estado natural. Ah, joder, cabo. O sea, cuando hago una parrillada, si huelo mucho eso. Más o menos. Mire usted. Bueno saberlo. Bueno, yo como hago poco parrillada, entonces no. Bien, enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Ya está, estrés laboral, fatiga visual, pasas mucho tiempo en la computadora, dolor de espalda, lumbalgia, fatiga de la postura, síndrome del túnel carpiano, gastritis, obesidad, gripe o resfriado, entre las más importantes, las principales. De los riesgos del trabajo, el Estado debe garantizar a los trabajadores respeto a su dignidad, a una vida con buenas costumbres, remuneraciones, retribuciones justas y sobre todo el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, lo que implica que todo se centre en el trabajo debe garantizar medidas adecuadas de higiene y de seguridad de los trabajadores. Eso es obligación del trabajador, es del empleador, pero es el empleador el que tiene que garantizar tu seguridad. Tiene que darte todas las condiciones para que tú estés seguro. El arnés, los cascos, las mascarillas, los protectores de oídos, todo lo que se necesita para proteger al trabajador debe facilitarle al empleador. ¿Ok? Bien, respecto a la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos respecto a las prestaciones de caso de accidentes de trabajo y enfermedades, ratificado en el Ecuador, estipula que los estados que ratifiquen este convenio deben incluir legislación de definición de accidente de trabajo, estableciendo las prestaciones de los eventos que se consideren como tal, y de la misma manera se debe establecer para enfermedades profesionales. Claro, en ese caso sería culpa o responsabilidad, más que culpa, responsabilidad del empleador, y tendrá que haber indemnizaciones al trabajador e inclusive jubilaciones anticipadas por concepto de estas enfermedades profesionales, porque fueron derivadas del trabajo. La Constitución de la República considera que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, como principio de derecho del trabajo. Eventos clasificados como accidente de trabajo, bueno, algo se vio, en el que se produce en el lugar de trabajo o fuera de él, con ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de actividades en las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme a lo que conste en el IES. Por ejemplo, si como va la secretaria que está aquí en Industrial y se va hacia la Ciudadela, y en el transcurso el carro chocó y ella se le dañó un brazo y se le quebró un brazo. Eso es un accidente laboral. Estaba en horas de trabajo, estaba yendo a hacer una actividad a la Ciudadela y obviamente debe estar incluido y la universidad debe cubrir
los gastos médicos, o en este caso el seguro, el IES debe cubrir los gastos médicos del trabajador. El que ocurriere en la ejecución del trabajo a las órdenes del empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. La mandaba a la secretaria que visite la Universidad de Ecotec, la Universidad Católica, y va a la Universidad Católica a una conferencia en representación de la universidad. Va representando a la universidad, va representando a la facultad, va representando a su trabajo. Por lo tanto, si hay un accidente, sigue siendo accidente laboral porque ella está en representación de la universidad. ¿Ok? Y C, el que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador de otro trabajador durante la ejecución de tareas y que tuviera relación con el trabajo. Si hay un compañero trabajador que por la negligencia de él tienes el accidente, pues es considerado accidente laboral. Solamente si es negligencia tuya, por ejemplo, tú no te pusiste el arnés de seguridad, o entraste a la planta sin las botas, y te resbalas y te pega en el brazo, te lo dislocas el brazo. No es accidente laboral porque tú cometiste la negligencia de entrar sin las debidas, no hay responsabilidad del empleador ahí, porque él te da las botas, te da los materiales para que te proteja. Sin embargo, no entraste con los materiales, no entraste con las botas y te resbalaste. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta o alguien quiera acotar algo sobre este tema que es muy interesante? Alguien que haya trabajado o está trabajando en industria que nos pueda ayudar con algunos ejemplos de lo que hemos hablado ahorita. ¿No? Bueno, ya están cansados. Un ejemplo en Diga. específico. Okay. No, tiene un ejemplo específico, alguna experiencia laboral, algún accidente que haya tenido usted o algún conocido, un amigo en la industria. Por suerte no he tenido ningún accidente. ¿Ya? Por ejemplo, si es que pasa mucho tiempo en la computadora y eso le causa problemas visuales, podría reclamar como un accidente laboral, como una enfermedad profesional. De hecho, el estrés o la gastritis, nosotros como docentes podríamos reclamar eso, que es una enfermedad laboral, porque ha sido producto de todas las actividades que tenemos. Ahora, ahí la institución puede decir, no, pero el estrés también es producto de problemas económicos familiares, personales, problemas con la familia, problemas con la novia, problemas con algunas personas. No es propiamente el trabajo. Y podría tener razón. Ahí habría que hilar muy fino sobre el origen de ese problema de estrés. Pero los otros que sí se pueden probar, por ejemplo, con el ejemplo que dieron hace un rato, el problema auditivo de alguien, sí, porque puede ser producto de que hay tanta bulla en el trabajo que te genera un problema auditivo, pese a que te pongas el protector. O los protectores que compró la empresa son de mala calidad por comprarlos baratos y no protegen 100% de los ruidos externos. Habría que averiguar eso ahí también. ¿Ok? Como ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, ingeniero. Listo, niños. Entonces, recuerden que la próxima semana tenemos la Expo 5, clase 6, si no me equivoco. Ahí están los temas, no se olviden de investigarlos. Ingeniero, Dígame. es que yo ingresé tarde, un poquito tarde, ¿se me puede ayudar con la asistencia? ¿Tiene falta? Pues? ¿La asistencia? ¿Tiene falta? Pues? Rueda Ponte. ¿Tiene falta? Pues? ¿Por qué llega tarde? Es que yo no me acordaba que teníamos que entrar por el Moodle y estaba como meses esperando en la otra. Erika, ¿estaba como qué? Como meses esperando en el CIUC. ¿Usted es de la sierra o es de México? Yo soy de la sierra. ¿Y por qué dice menso? Porque eso se dice en México. No, menso se dice en la sierra. ¿A mí se dice en la sierra? ¿En serio? Sí. ¿En qué parte de la sierra? Sí, de Loja. Ah, de Loja. Bueno, puede ser, no puede ser. No, Loja no conozco, no he estado ahí. Primera vez que escucho que digan, bueno, sí he escuchado que digan menso, pero he escuchado cuando nosotros tenemos la costumbre los ecuatorianos de siempre también mezclar las sonso. palabras. Sonso sí he escuchado, pero eso no es mexicano. Menso sí es mexicano. Y eso lo sabemos por el Chavo, más que nada, ¿no? Por lo famoso que fue el Chavo. Menso. Pero de ahí casi los costeños ni avalan
hablamos de menso. En la sierra yo, cuencanos, quiteñas, no he escuchado menso. Pero bueno, siempre se aprende algo. A ver, ustedes son grupo 5-4, ¿no? Sí, ingeniero. El problema es que el SIUC me saca y tengo que volver a ingresar y tomar la lista. Tengo que hacer todo el trámite, ya puse la clave. A ver, dígame. Apellido. Rueda. Bueno. Ya, ¿alguien más? A mí o no, Ingeniero, yo, Milena Huasco. Lo que pasa es que a mí me redireccionó a otro salón, era el aula 80 y algo. No, sí, ingeniero. ¿Qué anda haciendo llegando tarde? Usted tiene que ponerle ejemplo. Por eso, ingeniero, le estoy diciendo que a mí en el campus me salió otra aula. Ah, pero oiga, es que cuando entran al SIUC siempre las vamos a mandar a otra aula. Yo no sé cuál es el problema. Ya es la 5ª semana y ustedes no saben que tienen... No, ingeniero, fue en el campus mismo, en el campus. Incluso no fui la única. A algunos compañeros también le pasó lo mismo, que nosotros nos quedamos como que, ya estamos en clase. Rarísimo, pero bueno, en todo caso, tienen que ponerse pila y por eso tienen el WhatsApp. Si ya le dicen, ya estamos, ya entramos, y yo no los acepto mucho tiempo, es porque realmente no están en el aula. A ver, ¿quién más? Huasco, ya le puse Huasco. ¿Quién más? Onofre, ingeniero. Onofre. Ya está Onofre hace rato, Magdalena, ya está. ¿Alguien más? Peña, ingeniero. Ramírez, ingeniero. Pero todo el mundo me llegó tarde. Peña y Ramírez. ¿Ya alguien más? Bueno, por fin. Bueno, listo, niños. Entonces, no se olviden hacer el glosario. Estuve revisándole antes de comenzar la clase. Y sí han hecho el glosario. No han hecho todos, pero sí han hecho la mayoría. No se olviden que tienen hasta el 10 de julio para hacer las palabras, ponerlas ahí en el glosario. Ya he visto que sí han puesto la palabra, el concepto y ponen la fuente. Muy bien, así debe ser. Excelente. Solo son 5 por persona, ¿verdad? Solo 5. Usted si quiere puede hacer 6, 7, pero solo 5. Aparte, no se olviden ya está terminado, entregado, video 1. Video 2 creo que terminaba hoy día, 30 de junio. La tarea 1 ya está, pero ya como comenzamos la unidad 2, tienen que hacer, aparte del glosario, bueno, ya está hecho. Si ya lo hicieron, ya soy un glosario por parcial. Tienen que hacer la tarea 2, que ya está enviada. Ahí está, tienen que revisarla y tienen que hacer el video 3. Así que por favor, cuidado, se confíen y dicen, no, ya está, ya terminamos. Cada unidad tiene sus actividades. Por ahora solo les he puesto eso del video 3 y les he puesto la tarea 2. Y obviamente las exposiciones. Pero ya vamos a ir a ver si les pongo una actividad más. Eso dependerá del tiempo que tengamos para poner esa actividad. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la materia o sobre las actividades del curso? Listo, niños. Una buena noche. Nos vemos el próximo, tengo una linda noche, perdón. Un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Gracias, pasen bien. Gracias, ingeniero. Bien.